Este mes de junio, como vemos, está lleno de grandes fiestas litúrgicas conmemorando aspectos muy centrales de nuestra fe. Hemos vivido la fiesta de Pentecostés con toda esa preparación previa del escenario. Ya hemos meditado en el misterio de la tercera persona de la Trinidad. Hoy, en un otro nivel, pero también de una gran importancia, por el sacerdocio real propio de todos los fieles cristianos, la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, como acabamos de escuchar en la lectura. El próximo domingo, nada más y nada menos que el misterio central de nuestra fe, la Santísima Trinidad. Y un poco más adelante, y este va a ser el tema primero de nuestra meditación, el Corpus Christi. Y también la fiesta, no ya de misterios centrales de la fe, pero sí de un santo muy querido para todos nosotros, y más aún en este oratorio, como es San José María. Serán los dos temas para hablar con el Señor, para hacer algunas consideraciones y procurar encontrar algunas aplicaciones prácticas a nuestra vida. El primero, la fiesta, la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, sí es importantísima en toda la Iglesia Universal, en lugares como este oratorio en el que nos encontramos, con esa orientación especialísima de fomentar la devoción al Santísimo Sacramento, con más motivo, aunque en cualquier iglesia, en cualquier rincón del mundo, siempre la devoción a Jesús sacramentado tiene que estar en primerísimo lugar, como es natural, ¿no? Empecemos recordando, aunque sea brevemente, algunas ideas sobre esta fiesta, el origen de la fiesta. Nos viene bien también para conocer o recordar algunos datos históricos para querer más este acontecimiento que Dios quiso expresamente, la fiesta litúrgica del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Querer de Dios. Todos sabréis seguramente lo esencial, y lo esencial es que a esa mujer llamada Juliana Cornillón, que nació en el siglo XII, a finales ya del siglo XII, 1191, 92, cerca de Lieja, en Bélgica, va a ser el instrumento escogido por Dios para conseguir que la autoridad competente, el Papa en último término, eligiera, instituyera esta fiesta. En aquel lugar, en aquel país, en aquellos tiempos, Bélgica, Lieja en concreto, era un lugar, según los estudiosos, según decía el propio Benedicto XVI, del que he tomado algunas ideas, era un cenáculo eucarístico aquella ciudad. Esta mujer había quedado huérfana siendo muy niña y fue encomendada con una hermana suya a los cuidados de las monjas agustinas del convento de Monte Cornillón. Lo de monjas agustinas, pues mira, nos sirve de recuerdo para encomendar al Papa, porque él se considera hijo de San Agustín, porque lo es. Por tanto, pues mira, un motivo más para encomendarle. Bien, el caso es que ella acabó también siendo monja agustina, una mujer que llegó a adquirir una notable cultura hasta el punto de que leía las obras de los padres de la Iglesia, las leía en latín, particularmente las de San Agustín y San Bernardo. Tenía una notable inteligencia y una gran vida interior, que esto es lo que más nos importa, es lo que más podemos imitarle. Bueno, también podemos imitarle, por supuesto, en el estudio, que duda cabe. Era una mujer con una inclinación a la contemplación, pero esto no es una cosa temperamental. La contemplación en el sentido de un trato íntimo con el Señor, con Jesús sacramentado, pues requiere mucha vida de oración, un recogimiento grande, mucha presencia de Dios durante el día,
saber ver a Dios en las cosas creadas, en la naturaleza y por supuesto en las personas. Tenía en definitiva un sentido profundo de la presencia de Cristo, de una manera especialísima, como es lógico, en el sacramento de la Eucaristía. Y le gustaba meditar aquellas palabras del Señor: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Frase que vale la pena que nosotros también meditemos con frecuencia, ¿no? Hasta el fin del mundo. A los 16 años tuvo una primera visión, que después se repitió varias veces, mientras hacía un rato de adoración al Señor. ¿Qué es lo que veía? Pues veía en esa visión la luna en su pleno esplendor, con una franja oscura que la atravesaba de un extremo a otro, diametralmente. ¿Qué es lo que entendió ella? O mejor dicho, ¿qué es lo que el Señor le hizo entender con aquella visión? La luna simbolizaba la vida de la Iglesia sobre la tierra, y la línea opaca, oscura, representaba la ausencia de una fiesta litúrgica relacionada con la Eucaristía, y que ella se comprometiera de modo eficaz a conseguir esa fiesta litúrgica sobre la Eucaristía. Que los fieles pudieran adorar la Eucaristía. Claro, nosotros ahora lo vemos como más normal. Pero antes, adorar la Eucaristía para aumentar la fe, para avanzar en la práctica de las virtudes, para reparar las ofensas al Santísimo Sacramento. Y como suele suceder a veces con las cosas de Dios, no fue fácil. Podríamos decir, bueno, esto es una cosa que Dios quiere, pues nada, ya está. No, en tantísimas ocasiones, los que han sido escogidos por Dios para transmitir al mundo alguna verdad importante, pues han sufrido mucho, han contradicciones. Es lógico que la Iglesia tenga la prudencia necesaria para tener convicción firme de que aquello, lo que dice esta persona o la otra, viene de Dios, naturalmente, que hay que ser muy prudente. Pero a veces, pues puede haber un exceso, diríamos, de prudencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El caso es que ella, cerca de 20 años, ella, que llegó incluso a ser la priora de su convento, guardó secreto de esta visión, de esta revelación, o revelaciones, que había llenado de gozo su corazón. Después lo confió a otras dos religiosas más. Y, en fin, pasado este tiempo, pues se sometió al juicio de los pastores de la Iglesia. Y fue precisamente el obispo de Lieja quien, después de diversas dudas, titubeos, acogió la propuesta de Juliana e instituyó por primera vez la solemnidad del Corpus Christi en su diócesis, en Lieja. Más tarde, otros obispos lo imitaron, estableciendo la misma fiesta en los territorios que esos obispos llevaban. En fin, ella falleció el año 1258, y todavía pues no se había conseguido una institución así más amplia, más masiva, hasta que otro obispo, que se llamaba Santiago Pantaleón y que fue obispo en otra ciudad llamada Troyes, que había conocido a Juliana cuando en Lieja, fue precisamente este obispo que llegó a ser papa con el nombre de Urbano IV, el que en el año 1264
quiso instituir la solemnidad del Corpus Christi como fiesta de precepto para la Iglesia Universal, el jueves siguiente a Pentecostés, es decir, hoy. En el documento de institución del 11 de agosto decía, entre otras cosas, esta frase tan bonita: aunque cada día se celebra solemnemente la Eucaristía, consideramos justo que al menos una vez al año se haga memoria de ella con mayor honor y solemnidad. De hecho, las otras cosas de las que hacemos memoria las aferramos con el espíritu y con la mente, pero no obtenemos por esto su presencia real. En cambio, en esta conmemoración sacramental de Cristo, aunque bajo otra forma, Jesucristo está presente con nosotros en la propia sustancia. De hecho, cuando estaba a punto de subir al cielo, dijo lo que antes ya hemos recordado: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tuvo lugar un acontecimiento también milagroso en aquellos tiempos, celebrando la solemnidad del Corpus Christi en Orvieto, esa ciudad de Italia donde algunas de las aquí presentes o algunos habréis estado, porque entonces el Papa vivía en Orvieto, no vivía en Roma todavía. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues como seguramente recordáis, allí se conserva un corporal muy célebre que tiene huellas de un milagro eucarístico que sucedió precisamente el año anterior a la proclamación de esta fiesta, el año 1263, en Bolsena. ¿Qué pasó allí? Un sacerdote celebraba la Santa Misa y mientras la consagración del pan y del vino tuvo serias dudas sobre la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor en el sacramento de la Eucaristía, y milagrosamente algunas gotas de sangre auténtica, comenzaron a brotar de la hostia consagrada. Confirmando de ese modo lo que por la fe creemos, profesamos. Bien, el Papa Urbano IV encomendó a Santo Tomás los textos para la gran fiesta litúrgica. Años más tarde, se estableció ya para toda la Iglesia. En fin, ya creo que he dado demasiados datos incluso. Algunos de estos textos preciosos, además del himno Adoro te devote, te adoro con devoción, Dios escondido bajo estas ocultas apariencias. Ese himno impresionante de Santo Tomás, que conocéis, está recogido en tantos devocionarios. Pues además de ese himno, para preparación de la fiesta del Corpus Christi, escribía Santo Tomás de Aquino: Dios todopoderoso y eterno, se lo decimos al Señor aquí ahora, en la custodia, me acerco al sacramento de tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Me acerco como un enfermo al médico de la vida, como un impuro a la fuente de la misericordia, como un ciego a la luz de la claridad eterna, como un pobre y necesitado al Señor de cielo y tierra. Imploro la abundancia de tu infinita generosidad para que te dignes curar mi enfermedad, lavar mi impureza, iluminar mi ceguera, enriquecer mi pobreza y vestir mi desnudez, para que me acerque a recibir el pan de los ángeles, al Rey de Reyes y Señor de los Señores, con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y piedad, con tanta pureza y fe,
y con tal propósito e intención como conviene a la salud de mi alma. Seguía diciendo Santo Tomás: concédeme recibir no sólo el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, sino la gracia y la virtud de ese sacramento. Oh Dios suavísimo, concédeme recibir el cuerpo de tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nacido de la Virgen María, de tal modo que merezca ser incorporado a su cuerpo místico y contado entre sus miembros. Oh Padre amantísimo, concédeme contemplar eternamente el rostro desvelado de tu querido Hijo, a quien bajo el velo de la fe me propongo recibir ahora. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Unos textos preciosos para profundizar en esa presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, como define el magisterio, como recoge el catecismo de la Iglesia. Santísimo Sacramento con una singularidad, con una presencia singular, porque contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo, junto con el alma y la divinidad. Dios verdadero y hombre perfecto, el mismo que nació de la Virgen, que murió en la cruz y que ahora está sentado en los cielos a la diestra de Dios Padre. Como dice el catecismo, se denomina presencia real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fueran reales, presencia de Cristo, sino por excelencia, real por excelencia, porque es sustancial. Y por ella, Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. No es simplemente esa presencia personal de Cristo en la Eucaristía, no es simplemente una figura capaz de significar y de llevar a la mente a pensar que Cristo presente en realidad en otro lugar en el cielo, ni es un simple signo a través del cual se nos ofrece la virtud salvadora, la gracia. Es, en cambio, presencia objetiva del ser en sí, la sustancia, del cuerpo, de la sangre, es decir, de su entera humanidad, inseparablemente unida a la divinidad. Por esa unión que la Iglesia llama hipostática, en la persona divina del Verbo, la unión de las dos naturalezas, divina y humana, que están aquí, en la Eucaristía, en ese trozo de pan. Presencia que no podemos conocer, sigue diciendo el catecismo, por los sentidos, sino solo por la fe, que se apoya en la autoridad de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos, y que cuando Dios quiere hace algún milagro para demostrarlo, como el que recordábamos antes de Bolsena, en Italia. Según la fe, Jesucristo está presente todo entero en cada una de las partes resultantes de la división de las especies, de modo que cuando se parte la sagrada forma, no divide a Cristo. Es una presencia singular porque es invisible, intangible y además permanente, mientras no se corrompan las especies consagradas. Es decir, que una vez realizada la consagración, dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Sí, son temas
importantes en los que vale la pena pues profundizar lo que podamos para alimentar nuestra fe. Además de lo que nos han dicho pues tantos santos, ¿no?, que nos transmiten el ejemplo de su propia experiencia. Por ejemplo, decía San José María, del que luego hablaremos en la otra meditación algunas cosas. Se decía: Jesús se ha quedado en la hostia santa por nosotros, para estar a nuestro lado, para sostenernos, para guiarnos. Y amor, únicamente con amor se paga. ¿Cómo acudiríamos al sagrario si solamente pudiéramos ir una vez? Cuando le recibas, dile. Estamos hablando de la adoración, pero está íntimamente unida, lógicamente, a la comunión. Cuando le recibas, dile: Señor, espero en ti, te adoro, te amo, auméntame la fe, sé el apoyo de mi debilidad, tú que te has quedado inerme en la Eucaristía para remediar nuestras flaquezas. En esa cárcel de amor, como también se le llamaba al sagrario, en esa cárcel de amor, ahí se ha quedado. Se ha quedado incluso sabiendo cómo a veces le recibirían los hombres, es decir, con ligereza, con superficialidad, con falta de amor. Pero nosotros tenemos que tratarle con todo el amor, aunque siempre nos quedemos cortos, con actos de adoración, con acciones de gracias, con actos de reparación, pidiéndole también muchas cosas. Por eso nos preguntamos: Señor, ¿yo cómo te trato cuando vengo a verte como ahora o en otros momentos? ¿Hago algún acto de fe, aunque sea sin palabras, algún acto de amor? Cuando te voy a recibir, ¿cómo me preparo en la misa para tener pues ese encuentro, podríamos decir, de enamorados, o de un hijo que va a recibir a Dios, a Cristo, a su hermano mayor, a Dios Padre, podríamos decir también, por la unión de las personas divinas? Bueno, pues que veamos, ¿no?, que hagamos un poco de examen, para ver cómo corresponder mejor en esos ratos de adoración, cómo vivir mejor también la Santa Misa, cómo vivir mejor las acciones de gracias en la comunión, cómo animar a otras personas a que visiten al Santísimo, esa visita diaria que también procuramos hacer. Son pequeños detalles, pero que tienen su importancia. Esta procesión del Corpus que saldrá aquí en Madrid, como en tantas otras ciudades, pues encomendar, ¿no?, que el mundo entero, ojalá, estuviera con esa actitud de adorar y pedir por tantas necesidades materiales y espirituales, pedir por los países donde a veces no hay libertad, para que Cristo esté presente en la vida de los hombres, en la vida de los pueblos, o también en otros en los que teóricamente existe esa libertad, pero que en la práctica se dificulta todo lo que se pueda, para que no haya cristianos que se acobarden y sin necesidad de hacer ninguna imprudencia, pero vivan coherentemente su fe en todos los ambientes donde podamos estar. Esa comunión espiritual que rezamos con frecuencia, quizá como una de las mejores maneras de prepararnos para la comunión, acudiendo a la Virgen, que le recibamos como ella le recibió, con aquella pureza, humildad y devoción, pureza, humildad y devoción, limpieza en los sentidos, uno por uno, limpieza en el entendimiento, en la voluntad,
en lo más íntimo de nosotros mismos, con aquella pureza, humildad y devoción con que ella le recibió, con que le han recibido todos los santos. Terminamos unos minutos de oración para seguir luego con la segunda meditación.